Hola chicos, bienvenidos a prepararselectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo de biología. Continuamos con la reproducción celular. Ya hemos visto, reproducción celular, y dentro de la reproducción celular las mutaciones. Ya hemos visto un primer vídeo del concepto y clasificación de las mutaciones. Y ahora lo que vamos a ver es empezar a desarrollar la clasificación que hemos visto en el vídeo anterior, ¿vale? Y este vídeo lo que vamos a estudiar son las mutaciones genómicas, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que tenemos que saber y recordar es que eran las mutaciones genómicas, que lo vimos en el vídeo anterior. Bien, las mutaciones genómicas, acordaros, eran aquellas que afectaban al conjunto de cromosomas de un individuo, ¿de acuerdo? En mayor medida o en menor medida, pero afectan al número total de cromosomas que tiene ese individuo, ¿vale? Y entonces tenemos que recordar, antes de continuar con este tipo de mutaciones, es que el número de cromosomas de la especie, vamos a hablar de la especie humana, es constante. Es decir, pero esto no implica que no puedan ocurrir errores en la formación, en el proceso de la formación de los gametos, lo cual llevaría a que aparezcan las mutaciones que hemos visto y las que vamos a ver a continuación, ¿vale? Bien, la clasificación de las mutaciones genómicas que afectan al número total de cromosomas las vamos a dividir en dos tipos. Podemos hablar de mutaciones genómicas poliploidías, ¿vale? En este tipo de mutaciones lo que se va a ver afectado es el número total de cromosomas, el número total de series haploides que tiene ese individuo, y veremos que estos individuos pueden ser 3N, pueden ser 4N en contraprestación de la dotación cromosómica 2N que deberían de tener. Y hablaremos también de individuos, o el otro tipo de mutación es la aneuploidía, ¿vale? En este tipo de mutaciones, lo que se va a ver afectado es el número total de cromosomas, pero en cuanto a uno más o uno menos, ¿de acuerdo? No la serie haploide entera como aparecía en las poliploidías. Bien, y vamos entonces ya a desarrollar cada una de estas. Y empezamos por las poliploidías. Bien, ¿qué son? Bueno, pues consisten en que las células de un individuo afectado por este tipo de mutación, en vez de presentar dos series haploides de cromosomas, que es lo que tendría que presentar, porque recordemos que cuando se produce la meiosis, en el paso de la célula germinal al gameto, cada una de las células 2N germinales, por medio de la meiosis, se convierte en una célula, en un gameto con N cromosomas, que al fusionarse con el gameto del sexo contrario, lo que va a producir es una nueva célula con una dotación 2N. Bien, pues lo que ocurre aquí es que en lugar de presentar dos series haploides, es decir, con 2N cromosomas, van a ser individuos con 3N o van a ser individuos con 4N. Bien, ¿esto por qué? Esto por la sencilla razón, por lo que acabo de decir. Es decir, cuando se forman los gametos no se produce la meiosis. Si no se produce la meiosis, ¿qué va a pasar? Pues que si la célula germinal era 2N, el gameto va a ser 2N. Si no hay meiosis, la dotación cromosómica del gameto va a ser la misma que la dotación cromosómica de la célula germinal. Por lo tanto, el gameto será 2N, que cuando se junta con el otro gameto, con el gameto del sexo opuesto, van a aparecer individuos con una dotación cromosómica de 3N. ¿Vale? Esto si evidentemente solamente se ha producido la falta de meiosis en uno de los gametos, pero si las dos líneas germinales, si las dos células germinales, o en las dos células germinales, perdón, no se produce el proceso de la meiosis, lo que va a ocurrir es que vamos a tener que juntar gametos 2N con gametos 2N y la serie haploide del nuevo individuo va a ser 4N, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, tengamos esto en cuenta. Es decir, ¿dónde se produce o cuál es la característica de una poliploidía? Que el individuo presenta más de dos series haploides. Es decir, en vez de ser 2N, son 3N o 4N. ¿Por qué se produce este tipo de mutación? Porque no tiene lugar la meiosis en el paso de la célula germinal al gameto, con lo cual no se produce el paso de la dotación cromosómica de 2N a N, y lo que se van a juntar son gametos 2N por un lado más N o 2N. En función de uno u otro saldrán individuos 3N o saldrán individuos 4N. Bien,
Este proceso es muy frecuente en las plantas, ¿vale? No tanto en los animales, pero es muy frecuente en las plantas. Y tan frecuente es en las plantas que incluso es aprovechable este fenómeno y puede ser forzado para conseguir especies selectas, bien de cereales, bien de frutas, bien de hortalizas, ¿de acuerdo? Especies selectas. Y de hecho, como digo, puede ser provocado porque sustancias químicas, por ejemplo, como la colchicina, lo que va a provocar es que no pueda formarse el huso acromático, las fibras del huso acromático, con lo cual la meiosis no se producirá y por lo tanto aparecerán individuos, ya digo, con estas poliploidías, ¿vale? Muy bien. Entonces, vistas las poliploidías, vamos con el siguiente tipo de mutación, que son las aneuploidías, ¿vale? Los individuos que se ven afectados por esta mutación, lo que van a presentar en sus células es o bien algún cromosoma de más o bien algún cromosoma de menos, ¿de acuerdo? En el número total de cromosomas, de esa especie. Los casos más frecuentes es, como dije, uno menos, en este caso hablaremos de monosomías, o uno más, en este caso hablaremos de trisomías, ¿vale? Vamos a ver unas y vamos a ver otras. Las monosomías, como acabo de decir, suponen una falta de un cromosoma. Por lo tanto, si los individuos son o deberían de ser 2n cromosomas, estos individuos van a ser 2n menos un cromosoma, ¿vale? Y el número total de cromosomas que tendrán será, en vez de 46, van a tener 45 cromosomas, sea el caso del hombre. Bien, aquí cuando hablamos de la carencia de un cromosoma tenemos que diferenciar bien si se trata de un cromosoma autosómico o bien si se trata de un cromosoma sexual. Si se trata de un cromosoma autosómico es letal, el individuo no continúa. Donde sí puede faltar y ser compatible con la vida es en el caso de que lo que falte sea un cromosoma sexual. El caso más característico de la falta de un cromosoma sexual y por lo tanto de una monosomía es el síndrome de Turner, ¿de acuerdo? Los afectados por este síndrome solamente van a tener un cromosoma sexual X y su apariencia externa pues es muy femenina, carecen de ovarios, son por lo tanto individuos estériles, de estatura más baja y desde el punto intelectual también tienen esta capacidad disminuida, ¿vale? Esto en cuanto a las monosomías. Y en cuanto a las trisomías, lo que va a aparecer es todo lo contrario, es decir, es cuando se produce un aumento en un cromosoma con respecto al total. Si antes eran individuos 2n menos 1, ahora lo que van a ser individuos con 2n más 1 cromosomas. En total van a tener, su dotación cromosómica será de 47 cromosomas. ¿Cuáles son los síndromes que podíamos agrupar dentro de las trisomías? Bien, podemos agrupar el síndrome de Down, podemos agrupar el síndrome de Klinefelter, el síndrome de la doble I, o incluso podemos también decir el síndrome de la triple X. Vamos a ir viendo cada uno de ellos, aunque los tres últimos, excepto el Down, son trisomías que se producen en los cromosomas sexuales. El síndrome de Down afecta a un cromosoma autosómico, pero aumentando, no disminuyéndolo, como decíamos antes, que era incompatible, como lo vamos a ver ahora, ¿vale? Bien, el síndrome de Down se caracteriza porque las células tienen 3 cromosomas homólogos en la pareja 21. En el 21, pues ahí van a aparecer 3 cromosomas. Por esta razón se le llama trisomía del 21. ¿Cuáles son sus manifestaciones, sus signos externos? Bueno, pues de capacidad mental baja, estatura más bien pequeña, ojos separados, ojos rasgados, nariz chata, es decir, serían un poquito las características de estos individuos, ¿vale? La causa de que aparezca el síndrome de Down parece ser o puede ser un error que se produzca en la formación de los gametos, ¿vale? Los dos cromosomas de la pareja 21 no se separan, sino que van al mismo gameto, y ahí es donde se puede encontrar el síndrome de Down, ¿vale? El error se puede producir tanto en la primera como en la segunda división meiótica, ¿vale? Una vez que se ha producido la fecundación, los cigotos con un solo cromosoma 21 mueren, como dijimos antes, ¿no? Los cromosomas, las monosomías que afecten a cromosomas, a no cromosomas sexuales no son compatibles, ¿de acuerdo? Sino que
sino que morirían. Pero en el caso de que exista una trisomía es cuando aparecería este síndrome de Down. Bien, continuando el siguiente, que sería el síndrome de Klinefelter, este síndrome se caracteriza porque las células van a tener 2 cromosomas X y un cromosoma Y. Son, por lo tanto, individuos XXY. ¿Cómo son? Pues son hombres estériles, testículos poco desarrollados y de aspecto femenino, con características femeninas desde el punto de vista físico, ¿vale? Esto sería un síndrome de Klinefelter. El síndrome de la doble Y, es decir, son individuos que tienen 2 cromosomas Y junto con un cromosoma X, es decir, son por lo tanto individuos X y Y. Características de estos individuos: individuos altos, el coeficiente intelectual reducido, son individuos antisociales e incluso pueden desencadenar tendencias agresivas en función del ambiente, agresivas y de delincuencia, en función del ambiente en el que se muevan o el hábitat en el que se desarrollen, ¿de acuerdo? Estos serían los individuos X y Y. Y por último tenemos el síndrome de la triple X, es decir, individuos que tienen 3 cromosomas X, por lo tanto son individuos XXX. Son mujeres con un desarrollo mamario pequeño, los genitales también muy poco desarrollados y el coeficiente intelectual también reducido. Bien, bueno, pues chicos, esto es el tema de del primer tipo de mutaciones, las mutaciones genómicas. Espero que lo hayáis entendido. El próximo vídeo va a ser ya para terminar las mutaciones y hablaremos de las mutaciones cromosómicas, ¿vale? Y con él creo que damos por terminado el capítulo de la reproducción celular, ¿vale? Ya digo, es importante que este vídeo previamente veáis el primero, el de concepto de mutaciones, clasificación de las mutaciones, para encauzar ya con el vídeo con las mutaciones genómicas y posteriormente con las mutaciones cromosómicas, ¿vale? Pues como siempre, chicos, muchas gracias por estar ahí, que me alegro un montón de que os puedan ser útiles estos vídeos y que, bueno, como siempre, pues eso, gracias y nos vemos en otra ocasión. Chao.